Bueno, primeramente, buenas noches. Soy un estudiante de la Facultad Integral del Norte, de la carrera Ingeniería Petrolera. Hoy me tocó explicar un poco sobre el método de Fedkovic, que es de la materia de Producción 2, con el ingeniero Diego Torreco. Integrante viene a ser mi persona, Luis Fernando Vilca Maná. Fedkovic. ¿Quién era Fedkovic? Era un miembro emérito de Phillips Petroleum Company en Marbella. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural de la Universidad de Philipsburg y el título de doctor en Ciencias Técnicas del Instituto Noruego de Tecnología, Trondheim, Noruega. ¿Qué demostró Fedkovic? En el año 1973 demostró que los pozos de aceite y los pozos de gas que producen por debajo de la presión de saturación o punto de burbuja se comportaban de manera similar en términos de índice de productividad. El método de análisis nodal es una de las técnicas más utilizadas en el campo productor de petróleo y gas por su efectividad y tiempo de respuesta como herramienta para optimizar la producción de hidrocarburos. Desarrolló las siguientes correlaciones que vienen a ser QO, que viene a ser gasto de aceite correspondiente a la PWF, que viene a ser presión de fondo fluyente, el caudal máximo, que es igual al gasto máximo de producción, PWS, que viene a ser presión de fondo estática, la C, que viene a ser coeficiente de la curva, N, que es exponente, un valor entre 0,5 y 1. ¿Qué es necesario para aplicar el método de Fedkovic? Para aplicar este método de Fedkovic es necesario determinar primeramente los valores de C y de N, que son los coeficientes que se obtienen a través de una prueba de presión, producción de un pozo, donde se miden los gastos por producción aportados por 3 diferentes diámetros de estrangulador, choque con sus correspondientes presiones de fondo fluyente, así como la presión de fondo estática con el pozo cerrado. Beneficios del método de Fedkovic. El uso del método de Fedkovic es un beneficio debido a que mediante una pequeña modificación de la ecuación que se puede determinar la curva IPR a futuro, las cuales son muy importantes sobre todo para cuando se va a implementar un sistema de levantamiento artificial en el pozo, puesto que con estas curvas podemos proyectar la producción a futuro en los diferentes tipos de levantamiento y comparar, para finalmente decidir qué método será más conveniente. A continuación determinamos el método de Fedkovic, que viene a ser paso por paso. Como primer paso tenemos determinar la presión de reservorio al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado para cada flujo. Como paso 2 tenemos graficar caudal versus presión de reservorio al cuadrado menos la presión de fondo fluyente en escala logarítmica. Es más fácil graficar la presión al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado en miles. Debe dar un gráfico con una línea recta. Como paso 3 tenemos determinar el valor del exponente n, el cual es recíproco de la pendiente de la ecuación. Que la ecuación viene a ser nada, caudal es igual a C por presión de reservorio al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado, eso elevado a n. La ecuación de la n es igual al logaritmo de caudal 2 menos logaritmo de caudal 1 sobre el logaritmo de presión del reservorio al cuadrado menos la presión del fondo fluyente al cuadrado menos logaritmo
logaritmo de presión del reservorio al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado. Como paso 4 tenemos que determinar el valor de C. El valor de C, o la ecuación de C viene a ser el AF sobre la presión al cuadrado elevado a N. Como paso 5 tenemos escribir la ecuación para la línea recta de la gráfica logarítmica, que viene a ser caudal es igual a C por la presión de reservorio al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado sobre 1000, todo eso elevado a N. Como último paso tenemos determinar el AOF o caudal máximo. Este valor se puede leer directamente de la gráfica por el primero. Tenemos acá un ejercicio propuesto, que tenemos los datos de presión, que vienen a ser de 4000 psi, y tenemos caudales de 300 y 450, 560 y 630, como también tenemos la presión de fondo fluyente como dato. Nos dice construir la IPR completa usando el método de Fedcox. Bueno, tenemos de dos maneras cómo poder realizar este ejercicio, por el método gráfico y analítico. Primeramente lo realizaremos por el método gráfico. Como podemos ver los datos obtenidos, que vienen a ser de presión, tenemos como dato 4000 psi, prueba de caudal, que viene a ser de 300, 450, 560 y 630. Son los datos que nos da el enunciado. Tenemos la presión de fondo fluyente. Primeramente graficamos con estas dos, con caudal y presión de fondo fluyente. Intersectamos con una línea recta los puntos graficados. Y luego con la presión que tenemos, elevamos al cuadrado y obtenemos un valor. Ese valor lo graficamos e intersectamos una línea recta igualmente que intersecten con la línea que hemos graficado, con los puntos obtenidos, y así poder obtener el AOF. Una vez obtenido el AOF, que viene a ser de 800, nos pasamos a determinar N, que N viene a ser la ecuación del logaritmo caudal 4 menos logaritmo de caudal 1 sobre el logaritmo de delta P4 menos logaritmo de delta P1. Reemplazamos los datos y obtenemos el valor de N. Determinamos C. La ecuación de C viene a ser el AOF sobre la presión al cuadrado, eso elevado a N. Nuevamente reemplazamos los datos y obtenemos el valor de C, que es 0,2031. Calculamos el caudal, que viene a ser caudal, es igual a C por presión al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado elevado a N. Nos damos los datos de presiones para así poder obtener los valores de caudal. Una vez obtenido los valores de caudal, graficamos para obtener el IPR, como podemos ver, la gráfica. Nos pasamos al método analítico, que viene a ser los mismos datos con la presión de 4000 y los valores de caudal y presión de fondo fluyente. Primeramente, calculamos la presión al cuadrado menos la presión de fondo fluyente. Una vez obtenido, hacemos la sumatoria para sacar el total, para así poder hallar el A y el B, que eso lo veremos más adelante. Calculamos N, que la ecuación de N viene a ser N es igual a caudal 4 menos logaritmo de caudal 1 sobre logaritmo de delta P4 menos logaritmo de delta P1. Reemplazamos los datos y obtenemos el valor de N, que viene a ser de 0,6379. Aquí los caudales que nos da el enunciado lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado de cada uno de los caudales que nos dan y hacemos la sumatoria de los 4 caudales que nos dan. Sacamos el total. Con los caudales que nos da el enunciado, nuevamente igual hacemos la sumatoria y obtenemos el total, que viene a ser de 1940.
Calculamos caudal por presión al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado. Una vez hallados los valores, hacemos nuevamente la sumatoria para obtener el total. ¿Por qué realizamos la sumatoria de los valores de caudal y lo demás obtenido? Para poder así hallar nosotros los valores de A y B. Como podemos ver, la ecuación de A, como también la ecuación de B. Perdón. Nuevamente, la ecuación de B. Una vez que tengamos esas ecuaciones, lo reemplazamos y así podemos hallar los valores de A y B. Una vez obtenidos los valores de A y B, nos pasamos a calcular el AOF, que la fórmula de el AOF viene a ser de presión al cuadrado menos B sobre A. Reemplazamos los valores y obtenemos el AOF. Podemos ver la diferencia de el AOF mediante fórmula y mediante la forma gráfica, que en la gráfica nosotros la llamamos al tanteo, se puede decir, y el método analítico lo hallamos mediante fórmula, que viene a ser más exacta. Calculamos C, que la ecuación de C viene a ser igual a OF sobre presión al cuadrado elevado a N. Reemplazamos los datos y obtenemos el valor de C. Calculamos el caudal. La ecuación del caudal viene a ser igual a C por presión al cuadrado menos la presión de fondo fluyente al cuadrado, todo eso elevado a N. Nos asumimos los mismos valores de la presión de fondo fluyente que no pusimos la anterior para poder obtener los caudales. Una vez obtenido los valores de caudal, lo graficamos para poder hallar el IPR. Como podemos ver, nos sale la misma gráfica ambos, que viene a ser lo mismo. Simplemente, como expliqué anteriormente, la diferencia viene a ser que en el método gráfico lo hallamos por al tanteo y el método analítico lo hallamos mediante fórmula. Eso sería todo por el método de Felkovich. Bueno, gracias por su atención y todo, y bueno, espero le den like al video y nos vemos para un siguiente video. Gracias.